Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, Hola, bienvenida. para nosotros es un placer, gracias a vos por brindarnos estos minutos para hablar específicamente de tu historia de vida, pero específicamente de lo importante que son los viajes y la música. Lo primero que quiero que nos cuentes es cómo nace tu amor por la artesanía y cómo empezás a combinarlo con los viajes. Sí, la artesanía en realidad es artesanía de canciones, ¿no? Ayer cuando me preguntaban esto bueno, de cómo presentarme, encontré hace poco una forma ahí como de definir un poco lo que hago, que sentía que era esto, ¿no? Como artesana de palabras y de canciones, como que no me gusta definirme solamente en una cosa, en decir, bueno, soy música, o soy escritora, o soy esto, o lo otro, porque siento que son todas cosas que se combinan. Y eso fue un poco como una palabra que encontré que lo englobaba, ¿no? Y que iba más allá, además del resultado de, bueno, hago esto, sino que siento que es una palabra que engloba el proceso también de esas creaciones. Y bueno, un poco siento que la primera vez que me fui de viaje, así como un viaje largo en realidad, fue en el 2016, que fue un viaje que hice a Brasil, que en principio fui a hacer un voluntariado que duraba 2 meses en un espacio de allá a través de una organización, una ONG de acá, de Argentina, que está en todo el mundo en realidad, y bueno, tenían proyectos en distintos lugares, y uno de esos lugares era Brasil, en Recife. Y fui ahí, y una vez que terminó ese voluntariado, en el viaje mismo se empezaron a abrir como ciertas puertas y posibilidades que iban más allá de ese proyecto puntual que había ido a hacer, y empezó a abrirse mucho la música, empecé a compartir un poco más lo que hacía, me había llevado la guitarra. Yo en ese momento tenía algunas canciones propias, cantaba un poco, pero me costaba mucho animarme a mostrar eso a otras personas. Y en ese viaje fue la primera vez que me animé a salir a tocar en vivo y a mostrar un poco de lo que hacía, y eso para mí fue como un antes y un después, porque fue, bueno, ver que eso era posible y ver todas las puertas que se abrían también desde ese lugar. Y otra cosa que pasó en ese viaje fue que una vez que terminó el proyecto me quedé viajando, yo sola me fui a Pipa, donde me quedé también un tiempo, y cuando me fui para allá, yo también escribía mucho y me había llevado como una selección de algunos textos que tenía escritos míos, y lo que hice fue imprimirlos y, y los encuaderné así como muy artesanalmente porque no sabía nada de encuadernación, y los encuaderné eso con unos cartones que los pintaba, los hacía así bastante rústicos, pero ahí como con las poesías adentro. Y eso lo que hice fue salir a repartirlos por las playas, los vendía a voluntad, o si alguien lo quería y de repente no podía pagarlo, también lo dejaba. Y bueno, eso, y así me hice un par de libritos y los fui repartiendo por ahí, quedaron algunos dando vueltas. De hecho, hace unos días me pasó algo muy loco, que me escribió una chica que había encontrado un libro en el 2016 en ese viaje, uno de esos libros que dejé, y me escribió hace poco para contármelo, para decirme que la había acompañado durante todo este tiempo, y fue una locura eso, porque de repente pasaron como 5 años desde ese momento, y bueno, es como eso de que se siguió expandiendo, ¿no? Y después de ese viaje yo me vine para Buenos Aires, que es donde vivía, ahora estoy viviendo en Bariloche, que me fui a Bariloche este año, y en cada verano siempre me fui de viaje, todo el verano. Me iba de enero a marzo, a abril, y siempre me iba para algún lugar distinto. Al año siguiente del viaje ese a Brasil me fui para el norte de Argentina, después al otro año me fui para la Patagonia, después hice un viaje en bici por la costa de Uruguay, y bueno, en cada uno de esos viajes siempre estaba la música ahí de la mano, siempre me animaba a ir un paso más allá. Así como en ese primer viaje a Brasil me animé a tocar en vivo por primera vez, bueno, después en otros viajes, de repente el viaje a Uruguay, que para mí fue el más puntual donde la música se abrió, se terminó convirtiendo casi que en una gira, porque empezaron a salir muchas fechas, siempre doy talleres también cuando
cuando hago algún viaje les escribo a espacios culturales o a lugares así donde sucedan cosas y empieza a armarse ahí una red, ¿no? Como es empezar a conectar también con esos lugares desde otro lado, desde más de vivir el lugar como una persona más de ahí, ¿no? Como meterse más en eso, en esa cotidianeidad. Y para mí Totalmente. está buenísimo. En alguna oportunidad hemos tenido la fortuna de dialogar un poco esto, ¿no? Con otros viajeros o con personas que se dedican, ¿no? Al turismo y a los viajes, la importancia de también conocer los lugares desde otro lado, no desde el lugar de turistas quizás, o como se comprendía el término antes, sino poder transitar los lugares generando un intercambio, un enriquecimiento, tanto para uno como para el lugar, ¿no? Y generar este intercambio. Quiero hacer hincapié en esto, Mica, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre esa primera experiencia de hacer un voluntariado, ¿no? Que por ahí a muchos y muchas les puede interesar, de qué se trataba este voluntariado, cómo sentiste luego de arriesgarte a llevar adelante esa experiencia que te abrió una puerta, como vos decías, cómo funcionó esa experiencia, y también ahondemos un poco más en esto, ¿no? De poder planear un viaje y de repente generar una conexión cultural y artística previa para poder realizar ese viaje. Sí, mira, el viaje ese, el primer viaje, yo tenía 19 Bien. años. Y bueno, la verdad es que no se me había cruzado por la cabeza previamente el hecho de irme de un viaje largo. Fue como, me contaron que existía una organización que se llamaba IESEC, que existe todavía. Bien. Y que bueno, que hacían proyectos así, voluntariados en distintos lugares, como proyectos culturales, tenían varios proyectos. Y bueno, la propuesta era esa, que vos te ibas, creo que tenían varios programas, ahora la verdad es que no me acuerdo tanto, pero eso, tenían varios programas, vos elegías uno, como aplicabas para eso, y bueno, se daba ese viaje. Y me acuerdo que yo había mandado un mail a IESEC y me escribieron después de un par de semanas contándome que había como una entrevista, como una reunión informativa, y justo ese día no tenía nada que hacer. Y fui a la reunión, pero porque sí, no pensé que iba a ser un viaje, ni mucho menos, sino que me mandé porque eso, ¿no? Tenía una tarde libre. Y bueno, cuando fui a la reunión y escuché un poco más del proyecto en sí, fue como, wow, quiero esto. Y de repente empecé a leer como algunos blogs de viajes, gente que se dedicaba a viajar, como empezaron también a pasar esas cosas, como vi esto, que había mucha gente que lo hacía, y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, son 2 meses, tenía en ese momento la plata para hacerlo, y fue como, bueno, hablé con mi vieja también, que fue como un desafío en ese momento, que al principio no le gustó mucho la idea, pero bueno, después me bancó, me reapoyó en la propuesta, y bueno, esto habrá sido como a fines del 2015 que apliqué para hacer el voluntariado, digamos, habrá sido en noviembre por ahí, y en enero, a fines de enero, me estaba yendo de viaje. Y bueno, la propuesta allá era estar, me acuerdo que estábamos en un jardín ahí por Recife, y la propuesta era ir todos los días y generar como algún proyecto cultural, como dar ciertos talleres y demás. No me acuerdo tanto del proyecto en sí, de cómo fue, porque la verdad es que el viaje después se disparó hacia otros lugares, ¿no? Claro. Yo cuando fui, a ver, ¿estoy ahí todavía? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ahora como que se tildó un poco la imagen, pero la estábamos escuchando perfecto. Ya vamos a volver a retomar con Mica seguramente. Yo pensaba que era una de las preguntas que quería hacerle a mí, que personalmente me toca trabajar también muy de cerca y entrevistar mucho y charlar con músicos, cómo ella termina dejando de lado quizás hasta una carrera como una artista musical para poder cumplir sueños y tener una vida
específicamente también, porque esto se trata de una forma, ahí creo que recuperamos Estás a Mica. Mica, ¿no? Estás Mica, ¿no? Ahí estoy de vuelta, sí, Genial. sí, me parece que pasó algo ahí con la señal, me cambié los datos por las dudas. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, les estaba contando esto, que tanto en realidad del proyecto en sí no me acuerdo, porque sí me había ido con esas ganas de hacer algo en relación a la educación. Yo en ese momento estaba haciendo el CBC para Ciencias de la Educación, que después lo dejé y terminé estudiando otra cosa cuando volví, que es la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación en Buenos Aires. Y bueno, eso, como fui con la idea de hacer algo desde la educación, desde la recreación, y lo que más se terminó abriendo fue la música, pero fue por el hecho ¿no? De conocer personas que estaban en la misma. Y siento que eso es un poco lo que pasa cuando nos vamos de viaje, ¿no? O en realidad cuando vivimos también desde esa apertura que generan los viajes en la vida cotidiana, cuando vamos así con una idea, con un impulso, de repente empiezan a aparecer las personas que de alguna manera están en esa misma y se empiezan a generar cosas desde lo colectivo, ¿no? Siento que es esta apertura de repente conocer realidades distintas a la tuya. Como cuando estás en un viaje, eso, conoces personas de diferentes países, de diferentes lugares. Me acuerdo que en ese viaje conocí personas de Israel, de toda Latinoamérica y eso, ¿no? Como en ese intercambio cultural también aprendemos un montón, como se abre el panorama de lo que conocemos en la cotidianeidad. Mica, recién cuando perdimos un poquito la conexión, yo hacía hincapié de que quizás hasta decidís dejar de lado una profesión o una carrera como cantante para hacer un estilo de vida que va mancomunado con conocer, con viajar, con vivir experiencias de la mano con la música. Claro. Pero tenés pensado, te imaginás, soñás o tenés ganas de buscar algo como que ya sea una profesión, como una carrera de cantante, o esta forma de llevar la música viajando, conociendo, es la que te gusta más? Para mí todo se engloba, igual ahora a lo que más le estoy dedicando como mi tiempo y mi energía es a mi proyecto artístico, ¿no? Como musical, porque lo principal que estoy haciendo ahora es enfocar en eso, en la música, pero para mí la música en realidad es la excusa para comunicar todo esto, ¿no? Para comunicar esta forma de habitar el mundo, para encauzar estas experiencias y compartirlas. A mi música, para mí el ingrediente principal que tiene son las letras. También escribo mucho, hago poesía, tengo un libro editado más allá de ese que quedó en Brasil, y es un poco eso. Para mí la música es la excusa para comunicar ese mensaje. Y bueno, y que sea la música también lo que abra los caminos, ¿no? Lo que de repente genere esos viajes, porque es eso, es algo que va conmigo a donde vaya y que lo puedo compartir en donde sea que esté. Entonces, ese es el proyecto también que estoy generando. Genial, genial. No puedo dejar de decirte, Mica, que acá te saluda una egresada del ISTLIR de Educación Social, un instituto de formación que nombraba ella en Buenos Aires, Argentina. También me formé ahí. Y quería preguntarte, ¿qué tal? Bueno, ahora nos contabas que estás viviendo en Bariloche, ciudad súper importante de Río Negro, provincia argentina. Contanos un poco si tu idea es quedarte ahí estable. Y me gustaría también que nos cuentes un poquito, un resumen, ¿qué tal Uruguay en bicicleta? Bueno, te contesto un poco la primera. Sí, en Bariloche ahora la intención es de quedarme un tiempo más. Es un lugar, me fui este año para allá, digo para allá porque ahora puntualmente estoy en Buenos Aires por una semana, pero ahora me vuelvo para allá, que tengo mi casa, todo. Y nada, en principio me fui en marzo con la idea de ir unos meses, después me di cuenta de que me estaba mudando en realidad, pero que no lo estaba admitiendo. Y bueno, ahora la idea sí es quedarme un tiempo allá, porque encontré mucho enraizamiento, que es lo que venía buscando, y mucha cultura también, mucho espacio para encauzar en realidad este deseo artístico. En realidad muchas personas ahí, estamos empezando también a activar una casa cultural, la casa de una amiga, estamos abriendo las puertas para hacer eventos y demás, así que la idea es estar allá un rato, y entre medios
seguramente generar algún viaje, lo que sea, pero que ese sea el lugar para hacer base. Me veo bastante ahí. Y bueno, con respecto al viaje a Uruguay en bici, fue una locura para mí. Eso fue en el 2019 y para mí fue el viaje donde realmente me di cuenta de que lo que quería era darle mucho espacio a la música en mi vida, dedicarme a eso y verlo más como un proyecto en sí y no como algo que aparecía solamente en ciertos momentos, sino darme cuenta de todo lo que podía generar a través de eso. Y bueno, también fue siempre, los viajes que hago siempre son como muy una decisión de un momento a otro, ¿no? Como no me había visualizado jamás andando en bicicleta haciendo un viaje. Incluso hubo muchísimos años en los que estuve sin bicicleta, porque cuando era chiquita tuve una caída y después habré estado, no sé, 10 años sin andar en bici. Y bueno, empecé también eso, leía muchos blogs de viajes y eso, y entonces de repente me encontré con gente que se dedicaba a viajar en bici y bueno, surgió eso, la idea de ir a Uruguay, que era como dentro de las posibilidades que se aparecían como destinos, la más sencilla de alguna manera, porque las distancias eran bastante cercanas, la ruta estaba buena, como que había investigado bastante en eso, siempre que se aparecía una idea era como, bueno, busco otras personas que hicieron lo mismo y me informo desde ahí y lo empiezo a visualizar también desde ahí. Y bueno, me fui también, primero era el desafío en realidad de cómo llevar la guitarra en la bici. Eso fue algo que me tuvo ahí un par de semanas como diciendo, bueno, ¿cómo hago con esto? Y bueno, por suerte conseguí un bicicletero que le hizo un soporte, entonces creamos algo así entre los dos y llevaba la bici atrás. Tenía una bici ahí con cambios que también la conseguí un tiempito antes de hacer el viaje, me iba con las alforjas, con la bici y bueno, empecé a escribir antes de arrancar el viaje a distintos espacios culturales, a bares de allá de Uruguay también como para tocar y para hacer algunos talleres. Y bueno, en algunos me fueron diciendo que sí, entonces fui con algunas fechas ya pautadas desde Buenos Aires. Y una vez que llegué allá, también se fueron abriendo ahí los caminos. Empezaron a surgir una fecha y otra, y de repente una persona que conoces, que conoce a otra y te van recomendando espacios. Y fue así, fue un viaje que se convirtió en una gira, como casi todos los fines de semana estaba tocando, estaba sucediendo algo. Me llevé los libros también que había editado acá, que en el 2018 edité un libro con textos y con poesías que se llama Lo que creo, y me llevé varios para allá y bueno, empecé a sustentar el viaje también a través de la música y de la escritura, porque vendía los libros, me pagaban por tocar y demás, entonces con eso me iba autosustentando. La verdad bueno, que eso, arranqué en Montevideo, terminé en Punta del Diablo. Qué Ahí al lindo. límite. La verdad que es una historia de vida impresionante, de mucha enseñanza. No sé si, creo que no está preparado con la producción, seguramente Mica se puede llegar a enojar, pero yo ya que está y para cerrar el programa, un pedacito de alguna canción, si tenés ahí la guitarra, si no te la olvidaste en Uruguay, como para cerrar el programa, ¿podríamos hacer o no? ¿O está complicado? Sí, de una, Bien, podemos. Gracias. Ahí está, vamos a, mientras Mica busca la guitarra, nosotros, bueno, una manera hermosa de cerrar el programa con una historia de vida verdaderamente impactante, agradable, que seguramente nos enseña que todo se puede, que es cuestión de quizás, bueno, ustedes no saben, pero algún día me voy a tomar el atrevimiento de entrevistar a la conductora de este programa, que tiene un estilo de vida muy parecido al de Mica. No sé si cantás, Eugenia. No, no canto. No, bueno, pero sí viajás mucho. Mica, ¿qué nos vas a regalar y cómo se llama? Y contanos un poquitito de la canción. Bueno, voy a tocar un tema que se llama Latidos, que pertenece a un EP que saqué el año pasado, que se llama El Otro Lado, que está ahí disponible en Spotify, en YouTube también, y bueno, en las distintas redes sociales.
Y bueno, hace poquito salió un video también de este tema, lo regrabamos en la Patagonia, hicimos una versión un poquitito más acústica y hicimos un videoclip con una amiga allá que se llama Araceli Rodríguez, que la pueden buscar ahí en Instagram como Arandina Sur, hace unas producciones muy hermosas. Y bueno, eso, hicimos un video que salió hace un par de semanas nomás. Y bueno, ese es el tema. Genial, a buscarlo en las redes. Muchas gracias. A ustedes. Bueno. Si nos hace bien, no dudemos más, y que sean los latidos los que guíen hasta donde camina. A veces me cuelgo en mambos, a veces me pierdo en el reloj, me olvido de escucharme y de que mi tiempo soy yo. No creo en eso del para siempre, sino en la fuerza de lo que elegimos hoy. No te voy a pedir que te quedes, baila y que no importe hasta cuándo. No me interesa maquillar las palabras, no me interesa calcular tu accionar. Si estamos acá, vamos a gozar. Que cuando te mueves se mueve la tierra, y si frenas y escuchas, la tierra te invita a su compás y vos bailás. Si el mambo enreda, sumemos cuerdas y al tambor, que siempre es más fácil si se hace canción. No creo en eso del para siempre, si estamos acá, vamos a gozar. Qué lindo, Muchas impresionante. gracias. Muchas gracias, Mica. Un verdadero placer conocerte, conocer tu historia y seguramente la idea es que sigamos en contacto y por qué no viajando con vos. Así que gracias. Que sigan los viajes. Exactamente. Gracias por este tiempo, Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y bueno, Un placer. nos veremos por allá. Que así sea. Exactamente.